Hola, bienvenidos al módulo número 2, lección 1. Mi nombre, Margaret Ramírez. El día de hoy hablaremos sobre el concepto y las reglas de las derivadas. Nuestro objetivo principal, interpretar el concepto de la derivada de funciones reales para modelar y solucionar problemas en las ciencias sociales. Nuestro concepto. Uno de los grupos temáticos de las matemáticas que más aplica a la economía, sin duda, es la derivada. Es utilizada para determinar el producto marginal, la elasticidad de la demanda en funciones económicas y desarrollar procesos de optimización. ¿Cuál es la idea de esto? Pues tener un óptimo microeconómico, por ejemplo, del consumidor y del productor, representado en problemas de optimización modelados mediante procesos derivadas. ¿Qué viene siendo entonces la derivada? La derivada de una función f es la pendiente geométrica de la recta tangente del gráfico f en x. La expresión matemática que define la pendiente para tal caso existe de la línea tangente a la curva en un punto P. Por ejemplo, puedo decir que la pendiente, que es m, va a determinar o va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de una función f de x más h menos f de x dividido todo sobre h. Esta gráfica es un claro ejemplo de lo que comúnmente se puede definir como derivada. Existen diversas formas de representar la derivada de una función. Podemos decir que si tengo una función y igual a f de x, se tiene que la derivada de la función puede ser y con una comita arriba. La puedo determinar también como f comita arriba de x. La puedo determinar de otra forma que es de y con respecto de x y de f de x con respecto de x. O la puedo determinar con la letra mayúscula de x por y o de x por f de x. Es importante notar que se debe cumplir el siguiente punto, que me dice, la derivabilidad implica la continuidad, es decir, si f de x es derivable en un punto A, entonces es continua en dicho punto, y así viceversa. ¿Qué es? Esto es equivalente a, si f de x no llega a ser continua en un punto A, entonces no puede ser derivable en dicho punto. Bueno, las reglas de derivación son importantes y son de vital uso para poder entender las derivadas. Por eso tendremos que memorizar algunas de ellas. Puedo tener que si u es igual a f de x y b es igual a g de x, son constantes en donde existe una derivada. Voy a encontrar también dos variables o dos términos que son c y n, ¿sí? Que son números reales o constantes. La primera regla me dice, si y es igual a c, o sea, una constante, la derivada de esta va a ser igual a 0. Si y es igual a x, la derivada de x va a ser igual a 1 como tal. La función de identidad, recordemos. La tercera regla, si y es igual a una constante c por x, la derivada de ella va a ser igual a la constante. Esa viene con la regla anterior. Recordemos que la derivada de x es igual a 1. Tengo una función como esta, en donde y es igual a x a la n, la derivada de x a la n va a ser n por x a la n menos 1. Muy bien. Quinta regla. Si y es igual a c por una función u, la derivada de ella va a ser la constante c por la derivada de la función u. Sexta regla. Si y es igual a u más o menos b, o sea, si tengo una función de suma o resta, la derivada de ella va a ser la derivada de la primera más o menos, dependiendo del signo de la operación, la derivada de la segunda. Muy bien, en la séptima regla tenemos una función producto, la cual me dice, si y es igual a u por b, la derivada de esta va a ser la derivada de la primera, que es u, por la segunda sin derivar, más
la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Siempre se va a manejar de esa forma. Octava regla. Si y es igual a u sobre b, ¿sí?, la derivada de ella va a ser la derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la derivada de la segunda por la primera sin derivar, dividido todo entre b al cuadrado. Novena regla. Si y es igual al logaritmo natural de u, entonces la derivada del logaritmo natural va a ser 1 sobre u. Si tengo logaritmo en base 10 como tal, va a ser igual la derivada a y igual a 1 sobre u por logaritmo natural de a. La derivada de Euler, la más fácil, va a ser ella misma. Si tengo una función en la cual está elevado a una constante u, la derivada de ella va a ser igual a u por logaritmo natural de a. Aquí encontramos la función valor absoluto. La derivada de valor absoluto va a ser igual a u sobre el valor absoluto de u. Muy bien, vamos a practicar ahora con los siguientes ejercicios. Determinar la derivada de. Para la primera, podemos observar que y es igual a c, es decir, una constante. Dijimos que la derivada de una constante, para este caso, el número 5 va a ser igual a 0. Muy bien. En la segunda, tenemos que y es igual a x. Y dijimos que la derivada de esta función va a ser igual a 1. Muy bien. En la tercera ejercicio, tenemos una función que es c como tal por x, ¿cierto? Dijimos que la derivada de esta va a ser igual a c. Es decir, que la derivada para este caso de 2x va a ser igual a 2. Muy bien. En la cuarta regla o cuarto ejercicio, vamos a aplicar que tenemos x elevado a la n. Recordemos la regla. La regla me decía que la derivada va a ser igual a n por x a la n menos 1. Es decir, la derivada en este caso de x a la 5, que tenemos acá, esta función, va a ser igual a 5 por x elevado a la 4. Muy bien. Sigamos con más ejercicios para practicar. Determinar la derivada de y es igual a 4x a la 3. Entonces, recordemos, este tipo de función es igual a c por u. En donde dijimos que la derivada de esto sería igual a la constante por la derivada de u. Muy bien. Ahora sí, derivamos. Y sería igual a 4 por 3, para este caso 12 por x al cuadrado. Muy bien, ahí hicimos la operación directamente. Ok. Esta función es una función suma. Recordemos que la derivada de una función suma, dijimos que era la derivada del primero por más, como tal, la derivada del segundo. Ok, apliquémosle entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que la derivada de esta función sería 4x a la 3 más 2x. Muy bien, esa sería la derivada de nuestra función suma. Nuestra tercera, recordemos que es un producto y dijimos que la derivada de un producto es igual a la derivada del primero por el segundo término sin derivar más la derivada del segundo término por el primer término sin derivar. Ok, identifiquemos entonces quién es u y quién es b. U vendría siendo en este caso esta función y en este caso b vendría siendo x a la 3. Ahora, derivemos entonces. Si yo tengo que u es igual a 2x, la derivada de u sería igual a 2. Y si tengo que b es igual a x a la 3, la derivada de b es igual a 3x al cuadrado. Muy bien, ahora sí podemos aplicar la regla del producto. Entonces, digo, y es igual a u derivada, que es 2, por b. La función b es x a la 3, ¿cierto? Más la derivada de b', que es 3x al cuadrado, por la función b, que sería 2x. Muy bien.
multiplicamos términos y tengo 2x a la 3 más 3 por 2, 6x a la 3, es decir, y' sería igual, realizo la suma, a 8x a la 3. Bien, esa sería la solución de nuestra derivada. Bueno, para este caso tenemos una función en la cual tengo una división de dos polinomios. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Se va a llevar a cabo específicamente con la función, o la derivada va a ser igual a b por la derivada del primero menos u por la derivada del segundo dividido entre b al cuadrado. Identifiquemos quién es u y quién es b. U vendría siendo esta función y b vendría siendo la siguiente función. Entonces, vamos a escribirlo. U es igual a 3x al cuadrado más 5 y b es igual a 2x menos 7. Tenemos la derivada de u, vendría siendo 3 por 2, 6x. Recordemos que la derivada de una función o de una constante 5 es 0. Por eso no colocamos nada ahí. Y la derivada de b vendría siendo, en este caso, 2. No hay nadie más porque la derivada de menos 7 es 0. Muy bien, ahora sí podemos aplicar la regla de derivación. Entonces, tengo lo siguiente. Tengo que y' va a ser igual a b. ¿Quién es b? b es 2x menos 7. Multiplicada por la derivada de u. En este caso la derivada de u es 6x. ¿Cierto? Menos u. Y u es 3x al cuadrado más 5 por la derivada de b, que es 2. Muy bien. Ahora, todo esto va a ir dividido entre b al cuadrado. O sea, entre 2x menos 7 elevado al cuadrado. Listo. Vamos a multiplicar términos. Por este caso sería 6 por 2, sería 12x al cuadrado menos 42x. Muy bien, seguimos con el siguiente término, menos 3 por 2 sería 6x al cuadrado, recibe el signo menos, 5 por 2, para este caso sería 10. Ok, todo esto dividido entre 2x menos 7x al cuadrado. Agrupamos términos o dividimos según lo que tengamos. Para este caso tengo este y este. Me quedaría que la derivada sería igual. Hacemos la resta, 6x al cuadrado menos 42x menos 10. Dividido todo entre 2x menos 7 elevado al cuadrado. Muy bien, esa es nuestra derivada respectiva. Hasta aquí llegamos con la solución de la derivada. Ahora, recordemos un poquito o hagamos memoria. Dentro de las reglas teníamos que era f de x es igual al logaritmo natural de x. ¿Cuál sería la derivada? Pues dijimos que la derivada como tal de esta función f de x sería igual a 1 sobre x. Bien, esa fue solo como tal de memoria. Bueno, espero que les haya gustado la lección y los invito a completar las actividades de aprendizaje. Muchas gracias. Chao, chao.